Hola, bendiciones, paz y bien. El día de hoy hablaremos sobre lo que es un sacramento. Como católicos debemos estar formados y conocer lo que es, lo que significa y lo que representa un sacramento. Comenzaremos por su significado. Sacramento proviene de la unión de dos palabras del latín, que es una lengua de la antigua Roma en Italia. Sacramento proviene de sacramentum, donde sacra significa sagrado y mentum significa medio, instrumento o modo. Por lo que entonces su significado propio de sacramento sería sagrado medio, sagrado instrumento o sagrado modo. Ahora, es importante saber y conocer la definición que da nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, la cual nos explica nuestra vida sacramental. En su numeral 1131 señala lo siguiente: los sacramentos son signos. Y aquí vamos a detenernos un momento. Así como vemos en el cielo nubes grises y son signo de que está nublado, que puede llover, o si vemos nubes blancas, son signos de que va a ser un buen día asoleado, o cuando vemos niños uniformados con sus mochilas, es signo de que van a clases, que es día de escuela, y así podemos ver distintos signos de primavera, por ejemplo, o de zonas que son desoladas, o donde podemos ver arenas desérticas, o de selva, donde podemos observar diferentes plantas y también diversos animales. En los sacramentos también podemos observar distintos signos. Por ejemplo, en un bautismo vemos el agua que se derrama sobre la cabeza de los niños. En la confirmación y la unción de enfermos vemos que se les unge y se les signa una cruz con aceite o el santo crisma. En la comunión vemos la Sagrada Eucaristía. En la confesión vemos la bendición y escuchamos la absolución que nos da Dios a través del sacerdote. En la ordenación sacerdotal vemos la consagración y unción que otorga Dios a través del obispo. En el matrimonio vemos los anillos, las arras, el compromiso que los novios hacen al casarse. Pero además continúa diciendo el catecismo, son signos eficaces de la gracia. Esto es muy importante entenderlo, porque además de ser signos, de poder verlos, palparlos, sentirlos, escucharlos, recibirlos, ellos son eficaces, actúan, hacen en ese momento en que está ocurriendo, nos transmiten, nos otorgan la gracia de Dios. Verdaderamente en ellos Dios se nos da. Esto significa que Dios está en ellos, en nosotros, al momento de recibir cada sacramento. En el bautismo de Jesús, Dios nos dice, este es mi Hijo amado, y esto lo podemos encontrar en Mateo 3:17. Dios verdaderamente se da en ellos, Él nos adopta como Padre, somos sus hijos y somos verdaderos hijos de Dios. Por eso Jesús nos invita a dirigirnos a Dios con la oración del Padre Nuestro. Y esto lo podemos leer en la Biblia en Mateo 6:9. Él nos transforma, nos convierte en sus hijos. Lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas 4:6. Nos hace hermanos de Cristo, miembros de su iglesia, cuerpo de Cristo. Y esto está en la carta que escribe en la primera a los Corintios 12:27. Y algo muy importante recordar, nos los dice Jesús a través del evangelista y apóstol San Juan. El Hijo es aquel que cumple la voluntad del Padre. Bien, algo más que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Son signos eficaces de la gracia y algo muy importante que remarca es que son instituidos por Cristo. Es muy importante saber, conocer y entender que quien instituye, quien deja los sacramentos, es el mismo Jesús. Y existen las citas bíblicas y testimonios de los apóstoles que nos lo indican, y que la Iglesia administra y realiza solamente por mandato de Jesús. Iremos poco a poco viendo cada sacramento. Hoy nos detenemos aquí, veamos lo del bautismo. Jesús, antes de ascender al cielo, dice a sus apóstoles reunidos alrededor de él, les dice, vayan y enseñen lo que les he enseñado. Y remarca, y todo aquel que crea
bautícenlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y será salvo. Por ello, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Estos sacramentos nos dan la salvación, nos permiten participar de la vida de Dios, de la gracia divina. Recuerda, los ritos visibles, la manera en que se realizan los sacramentos, el modo establecido por Jesucristo y su Iglesia, bajo los cuales los sacramentos son celebrados, significan y realizan las gracias propias de cada sacramento, ya como lo hemos explicado. Cuando dice el sacerdote consagrado: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, significa que en ese momento te conviertes en hijo de Dios y realiza en ti la gracia divina. El Espíritu Santo te consagra, te vuelve sagrado a los ojos de Dios, te conviertes verdaderamente en su hijo adoptivo, y así con cada uno de los sacramentos. Estos sacramentos, estos signos o instrumentos dados por Dios para nuestra salvación, nos dan su gracia y producen fruto en quienes los reciben. Por eso es importante prepararse y recibir una formación de catequesis o catecumenado para los que ya son más grandes o adultos. Esto es importante para saber qué estamos recibiendo, para seguir con las indicaciones y las disposiciones requeridas, marcadas también por la Iglesia, porque es Dios mismo que nos da, es Dios el que se otorga, es Dios el que celebramos en cada sacramento y el cual se manifiesta en nuestra propia vida. Jesús mismo fue preparando a sus discípulos durante el lapso de los años en que Él estuvo con ellos. Así que la Iglesia también nos recomienda, a través de sus normas, en el canon o regla 840 del Código de Derecho de la Iglesia, que los sacramentos del Nuevo Testamento, instituidos por Cristo nuestro Señor y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y son medios con los que se expresa y se fortalece la fe. Por medio de ellos se rinde culto a Dios y también se realiza la santificación de nosotros los hombres, y por tanto contribuyen en una gran medida a crear, a corroborar y a manifestar la comunión de la Iglesia. Por esta razón, tanto los ministros sagrados como los demás fieles debemos comportarnos con una grandísima veneración y con la debida diligencia al celebrarlos. Bendiciones, paz y bien. Diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Comisión de Canal de Pastoral de la Comunicación en Tasco.